¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con la materia de sistemas de información. Esta materia incluye lo que es los sistemas y la información. Es una unión de estos dos mundos. Entonces vamos a separarlos para poderlos analizar por partes y después englobarlos en lo que son ya los sistemas de información. Vamos a empezar con lo que es la información. La información es uno de los elementos más importantes que puede tener una organización. De hecho, se puede considerar como un recurso muy valioso. Ahorita vamos a tratar de descomponerlo en diferentes elementos para poderlos trabajar de mejor forma. El primer tema que tenemos que analizar es precisamente el de datos e información. Ustedes a lo mejor pueden entender estos conceptos como si fueran una sola cosa. La verdad es que se distinguen de diferentes elementos y ahorita vamos a analizarlos de forma puntual. Tal vez tengan la idea de lo que es un dato y vamos a revisarlo. Según la Real Academia Española, un dato viene del latín datum y significa lo que se da, viene de dar. Y aquí tenemos algunos, pues vamos a poner definiciones de la misma Real Academia Española. El primero, que es masculino, información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Tal cual, al leer la definición probablemente nos confunda un poco esta situación. ¿Cómo que información de algo concreto? ¿Dato e información es lo mismo o difiere? Eh, Permite su conocimiento exacto, sirve para consecuencias derivadas de un hecho. Bien, es algo como un poco extraño esta definición. Aquí nos da un ejemplo como para poderlo comprender un poco más. A este problema le faltan datos numéricos. Entendemos que eso de dato pues es simplemente un cierto elemento que no está y que por ello no podemos trabajarlo, ¿no? En la segunda definición es un documento, un testimonio, un fundamento. Un dato puede ser un documento que le pedimos a alguien. Tal vez tendríamos que contextualizar mucho mejor. Es un testimonio que da una persona, por ejemplo, para que sirva ante una situación legal en la que se están encontrando dos o más personas. Tal vez es un fundamento, es un argumento ante alguna aseveración que hago. Bien, puede servir, pero sigue siendo complicado explicarlo. El tercero, este ya es una definición informática. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Va a ser más cercana a lo que nosotros necesitamos estudiar. La, la, la información acomodada o adecuada para que una computadora la pueda trabajar. Y nos da unos ejemplos como un banco de datos, una base de datos, procesamiento de datos y protección de datos, que todos son temas relativos a lo que es la informática. Aún así, sigue siendo complicado entender el concepto de dato, ¿no? A lo mejor lo manejamos como algo muy común, pero a la hora de explicarlo es un poco más complejo. Aquí hay otra segunda definición en donde dice que en algunos países de Oriente es un título de alta dignidad. Es como una especie de título que se le da a una persona porque tiene ciertas características, ¿no? Inclusive hasta pueden ser sociales. Entonces vamos a pasar a la que sigue para tratar de explicar la información. Eh, Esto de la Real Academia Española nos dice que también información viene del latín informatio y onis, que es concepto y explicación de una palabra. Bueno, vamos a analizar la primera, acción y efecto de informar. Esas definiciones de diccionario de primaria no nos ayudan mucho. Acción, efecto de informar no nos dice nada. Segundo, oficina donde se informa sobre algo, otra vez repetitivo. No podemos, bueno, considero, no deberíamos dar una definición, el mismo término dentro de la definición no nos lleva a ningún lado, ¿no? No nos está diciendo realmente qué es información. Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito.
Bueno, sí, pero ya en una cuestión a lo mejor relativa al derecho. 4, pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para un empleo u honor. Bien, también ya anotado en un, o más bien contextualizado en algún lugar en específico. Después, comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. Bien, tal vez la comunicación sí va relacionada con la información y obviamente también los conocimientos, pero más adelante tal vez vamos a tratar de aterrizar esta parte, ¿no? Los datos, la información, el conocimiento, la sabiduría, que va a ser importante conocerlo, ¿no? Sobre todo para esta materia. El 6 también nos habla de conocimiento y también de comunicación adquiridos mediante una información, aunque sigue siendo un poco confuso. Biología, propiedad intrínseca de ciertos biopolímeros, como los ácidos nucleicos, originada por la secuencia de las unidades componentes, completamente alejado de lo que es esta materia y también de lo que es mi área de conocimiento. Entonces, desconozco de qué quiere decir esta parte de la biología, ¿no? En desuso, educación e instrucción. Bueno, a lo mejor puede servir para este tipo de operaciones o de procesos, pero definitivamente no es lo mismo ni lo describe. Entonces, si nosotros tomamos las definiciones de diccionario de la Real Academia Española, definitivamente nos va a causar más problema encontrar qué es o descifrarlo o entenderlo, ¿no? Entonces vamos a la que sigue, ¿no? Nosotros al estar hablando de sistemas de información, principalmente estamos hablando de un software que obviamente va a correr en algún tipo de hardware y ese va a servir para cumplir con ciertos objetivos y procedimientos dentro de una organización. Eh, y vamos, es por eso que nosotros tenemos que analizar lo que es la información desde el punto de vista informático. Bien, veamos lo que son datos en informática. Em, lo primero nos describe o dice que son hechos que describen sucesos y entidades. Cuando ustedes les preguntan qué es un dato, probablemente digan ejemplos, pero no digan tal cual que es, ¿no? Porque es difícil de describir. Son cosas como tan esenciales, tan elementales, que es difícil descomponerlas y también es difícil explicarlas. Simplemente vivimos con ellas, las entendemos, pero a la hora de hacer esa, pues análisis de cómo lo pudiéramos explicar y cómo lo pudiéramos definir, se vuelve complicado. Hechos, ¿qué es un hecho? ¿Es una situación? ¿Es alguna, algo que pasó? Sí, algo similar, ¿no? Describen, la descripción pues simplemente es una denotación de lo que es cada elemento, ¿no? Y dice que describen sucesos y entidades. Un suceso pues es similar a un hecho y una entidad viene del ente y filosóficamente hablamos de cualquier cosa que exista y pues entonces, ¿dónde quedó la descripción de un dato? ¿Qué son hechos que describen sucesos y entidades? Sigue siendo sumamente ambiguo. Datos es una palabra en plural que se refiere a más de un hecho. O sea, estamos hablando de plural, ¿no? Singular dato, plural datos. Un elemento de dato es solamente en singular y si unimos varios, pues obtenemos varios datos, ¿no? Aquí viene lo interesante que nos puede ayudar más a comprender lo que es los datos. Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos, tales como las letras del alfabeto, números, movimientos de labios, puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etcétera. Aquí viene la parte comunicativa que va a ayudarnos mucho a entender estos conceptos. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar un dato, tenemos que entenderlo como una comunicación de símbolos. Entonces, es más fácil entender datos como si fueran símbolos. Estos símbolos que tenemos aquí, un número, un carácter especial que denota o que describe una situación, en este caso el infinito, una nota musical, una letra del alfabeto.
Entonces, eso es como más fácil de explicar y entender. Un dato, pues, es un símbolo y ese símbolo tiene algún tipo de significado dependiendo del contexto en el que lo pongamos, ¿no? Y también depende de la forma que tenga y de la capacidad de ser entendido por nosotros como seres humanos o a lo mejor en algún momento por una computadora. Entonces, los datos se comunican a través de símbolos y estos símbolos pueden ser letras, números, puede ser, por ejemplo, movimientos de labios para la comunicación visual, eh, símbolos extraños o símbolos especiales, inclusive las señales con la mano, cuando uno hace like con el pulgar, cuando uno se pone la mano en la frente para saludar a la bandera o en el corazón o algún tipo de señal con los dedos, que no sea obscena, por supuesto, dibujos. Bueno, también aunque sea obscena, sirve, y representa esto, pero bueno, dejemos eso de lado. Dibujos, un dibujo cualquiera, jeroglífico, cualquiera de esos tipos de símbolos, al final es un dato. Podemos decir que eso es un dato. Este 7 es un dato, este símbolo es un dato, todos estos son datos. En plural, si los juntamos, pues entonces tenemos un conjunto de datos. Bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirven los datos? La principal propiedad de los datos, aparte de representarnos algo muy genérico, pues es agruparse de manera lógica y congruente para generar información. Entonces hablamos de que los datos son la materia prima de la información, sirven para generar la información. Ese es su valor y vamos precisamente a analizar lo que es la definición de información ya en informática. Es un conjunto de datos. Si se fijan, ya explicamos o ya tratamos de entender qué son los datos, entonces un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos, porque si nosotros unimos datos y los aventamos nada más ahí en un lienzo, pues no tenemos información hasta que cumpla con estas características, que son de ser significativos y pertinentes, que describan sucesos o entidades, eso lo viene rescatando de la definición de datos y que son de utilidad para alguien. Entonces, si nosotros queremos obtener información, necesitamos agrupar datos y esos datos agrupados tienen o deben de tener estas características, ser significativos, pertinentes y de utilidad para alguien. Para eso sirve esta I de ahí, esta I que está aquí, perdón, que es un operador de unión, pero ese operador de unión lo que significa es que todos estos elementos deben de estar presentes por fuerza, no puede faltar uno solo de ellos. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es analizar cada uno de estos elementos para llegar a una conclusión o a un entendimiento mucho más significativo de lo que es la información.